Bueno, se hizo esperar, pero acá lo tenemos al precandidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, a quien ya le damos los muy buenos días. Sabemos que estuviste disfrutando de carnaval. No queremos decir que en realidad tuviste una noche complicada en cuanto a humor. No, te quedaste por el teatro de verano. Llegué como a las 2 y algo acá. ¿Dormiste poco entonces? Sí, no, pero me levanto temprano yo. No tengo problema. No tenés drama. Por más que me acueste tarde, yo a las 7 ya es como una cosa ahí y a veces te agarra cada bronca un domingo, te querés matar. Pero me levanté bien. Lo que pasa es que demoré bastante más en la Rambla hoy. No, bueno, pero hoy Siempre quisimos... buscar la vuelta. Claro, comienzo de clases, lo decíamos. Es como eso, que arranca el año, marzo, Sí. es como que comienza todo y Sí. el tráfico, sin lugar a dudas, está complicado, Sí, así que... Pero no aprendo más, ¿viste? Como que depende, por ejemplo, una de las cosas... Yo vivo en Salinas, son 36 kilómetros, ¿no? Yo demoro bastante menos en ir a Minas o a Maldonado, que son 100, que entrar acá al corazón de la ciudad. A Montevideo. Ahí tenemos un tema seguro que el problema no empieza cuando llegamos a Montevideo. El problema empieza ya cuando tú agarras la Rambla en Canelones, o ya la interbalnearia también está complicada porque está súper cargada. Y cada vez ves más auto y menos ómnibus. O comparativamente la relación es brutal. Bueno, Yamandu, uno de los motivos de tenerte esta mañana acá tiene que ver, bueno, por el lanzamiento de tu campaña, sin lugar a dudas, pero también tuvimos el fin de semana un sábado movido con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en el Parlamento. Así que, bueno, son temas que queremos tratar con vos. Comenzamos diciendo que en tu precandidatura dijiste, en el lanzamiento de tu campaña, dijiste que el presidente había pintado en esta ida al Parlamento un país irreal. ¿En qué temas concretamente pensás que Lacalle Pou no pintó la realidad? Yo creo que no podría ser encuestador ni ser cientista social para saber que la gente está teniendo dificultades. A ver, siempre pasa, tampoco estamos hablando de la gran crisis o el horror, simplemente entre el planteo del presidente y lo que estamos viendo que ocurre, en la realidad hay una distancia. ¿Qué es normal? A ver, que un presidente de la República que quiere que su partido continúe, tiene que hablar de sus logros y es entendible. Eso a nadie no nos debería sorprender que hablara de las cosas buenas o de lo exitoso de su gestión. Eso no está mal. O no está mal, no, eso es esperable. Lo que sorprendió es que no hubiera ningún guiño, ninguna señal bueno, capaz que hay algunas cosas que las tendríamos que revisar y hacer mejor. Ni un gesto, ni una... que yo incluso esperé. Como un decir, a ver, bueno, pero en esto me consta que la gente está sufriendo por esto, que los homicidios, que hayan matado niños, o que de esas cosas, o que la desigualdad, o hablar de la gente en situación de calle, que no es solo, no sé si es autocrítica, es decir, creo que hasta hubiese sido muy inteligente, parándose en un lugar un poco más estadista, si hubiese reconocido que, bueno, hay cosas que debíamos revisarlas y hacerlas mejor. No, una especie de piloto automático, digo, todo funciona bien, la seguridad está mucho mejor. No estamos conformes, es lo que suele decir el oficialismo en relación a la seguridad, ¿no? Es que, a ver, a mí si me preguntan siempre decís, en cualquier ámbito de gestión que estés, que no estás conforme siempre. Eso pasa siempre, nunca estás conforme. Ahora, una cosa es decir no está conforme y otra es decir, capaz que acá deberíamos hacer algo distinto. El no estar conforme te sale natural, digo, porque el que te diga que tienen esto de la política, del gobierno, y te diga estoy conforme, quiere decir que ya se puede ir para la casa y ya está. Es como que hay un tema de la gestualidad. Primero fue un discurso muy de campaña electoral, típico. No sabía si lo podía haber dicho en cualquier momento el gobierno, no. Como que no pasaron 4 años, a tal punto que su anclaje para afirmarse en las cuestiones positivas fue de nuevo la pandemia. O sea, la misma receta la pone arriba de la mesa, que en realidad está bien, no hay que descartarlo. El tema es que mi sensación, y cuando dije eso de la realidad, es que parece que no viera un montón de cosas que están pasando, que incluso desde el punto de vista político y hasta pensando en
en mantenerse en el gobierno, hubiese sido una señal potente, decir, bueno, ¿saben qué? Hay cosas que deberíamos revisarla y convocamos a los nuevos integrantes del gobierno, porque ahora ya perdí, ya no sé quién es ministro de quién, porque se fue todo el mundo. Hay como también como una sensación que queda es, está el presidente, el resto se fue todo a campaña, todo, y falta un año. Tendrían que haber renunciado más adelante. Yo qué sé, aparte es medio renuncia masiva. Entonces digo, no, a ver, capaz que no, si la realidad te mostrara logros concretos mucho más potentes, bueno, podés decir, bueno, sí, muchachos, mi sensación también es que en algunos espacios, en algunos ámbitos tiran la toalla. Por ejemplo, es horrible, ¿eh? En varios ministerios. ¿Cómo cuáles? Y por ejemplo, vos venís de dos ministros potentes desde el punto de vista político, con reconocimiento de trayectoria al Ministerio del Interior, y lo que termina, a ver, no es una crítica a la capacidad de nadie, ¿no? Pero hay un cambio de perfil total, porque pone a alguien que estuvo en el MIDE, después estuvo acá, como que son esos actores que integran el círculo cercano del presidente y los va cambiando y los va poniendo en distintos lugares, dando, me parece, señales de, bueno, esto ya se termina, y eso no está bueno, porque falta mucho. Llamando, tú ahora hablabas de que había un tema que había estructurado todo el discurso, que era la pandemia. Pero hay otra cuestión conceptual que está en el gobierno y está desde el primer momento en la calle, y sobre todo a partir de la pandemia, justamente, y la libertad responsable, que es este concepto de la libertad, ¿no? Y vemos que lo retoma Milei, y vemos que lo tienen las derechas también en Europa. Hay un problema ahí. La derecha se apoderó de este término. ¿Ha perdido la izquierda la capacidad de retomar, de hacer hincapié en el significado que tuvo históricamente? Yo creo que la derecha, la izquierda o los progresismos se dejaron, sí, en algún momento nos dejamos arrebatar alguna bandera, ¿no? Pero el concepto que hay atrás de esto, en el fondo, es cómo el Estado, para esta filosofía que viene, que no es nueva, ¿no? Cómo el Estado termina siendo el culpable del retaseo de libertades, ¿no? Entonces, el extremo de repente es el discurso de Milei, pero está en todo esto. Distinto es, y ahí digo, el tema ese de libertad responsable, cuando el tema de la pandemia, fue una apuesta fuerte, y en realidad la lección que yo saqué es que la ciudadanía, el pueblo uruguayo, sabe hacer uso de su libertad. Ahí quedó demostrado, ¿eh? Porque es cierto que no hubo confinamiento, sin embargo la gente se cuidó muchísimo durante 9 meses, por lo menos. O sea que la apelación del presidente en su momento, o la confianza en que la gente iba a poder usar con responsabilidad esa libertad, la verdad, a todos nos sorprendió. Pero esto va más allá, no es solo libertad responsable. En todo, por ejemplo, que el presidente de la República diga que si tenés el comedor más cerca o sos más libre, ahí te va al centro de la cosa, ¿no? Es un uso bastante liviano del concepto de libertad, pero en el fondo está ahí eso de contraponer aquella idea de que el Estado nivela y empareja, esta otra idea de vos, si te va bien, te va bien. Y si estás sos mayor o estás en el pelotón, está bien. Ahora, si sos rezagado, el problema es la libertad. ¿Y cómo perdió la izquierda esas banderas que decís? Yo creo que distrayéndonos un poco, ¿no? Porque son banderas que vienen del siglo XVIII, XIX, ¿no? Las históricas. Hoy levantás la bandera o la consigna de la Revolución Francesa, sos terrible revolucionario, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad o solidaridad, como quieras llamarle. Hoy tiene una vigencia y una potencia. Yo creo que esta regresión o este concepto que es bien de derecha, que incluso hasta con ese concepto de anarcocapitalismo o concepto libertario. Yo estudié en el IPA, los libertarios eran unos tipos maravillosos, aquellos anarcos
y que estos arrebaten hasta esa definición, ¿no? Claro, es la libertad del que tiene poder, que no surge ni de las contiendas electorales, ni de la contraposición de ideas. El poder a partir de las condiciones materiales que te posicionan en un lugar determinado y en un mundo donde cada vez los que tienen más tienen cada vez más y son cada vez menos desde el punto de vista de la proporción. Ese es un tema mundial. Yamandu, nos gustaría meternos un poquito en el acto del domingo. Vos hablaste de la ética y de la corrupción. ¿Qué diagnóstico hay atrás de estos dos ítems de los que vos hablaste? Cuando hablo de la ética, englobo un poco todo. A mí una de las cosas que más me preocupa es la frivolidad. Me enferma. ¿A qué te referís? Jugar a la política. Estamos en un juego. ¿Crees que se jugó a la política? Se juega, hay gente que juega a la política, que lo toma como una cosa muy, muy divertida, de farándula incluso. Eso es lo que me rompe. ¿Quiénes te parece que lo toman como algo de farándula? ¿Quiénes? No. Eso es lo que es como la banalización. Bueno, a ver, el origen de algunos referentes políticos de la región, por suerte acá en Uruguay poco todavía. Esa tendencia a, yo qué sé, aquel como era el payaso Tiririca en Brasil, ¿no? O aquel otro personaje en Italia también que era payaso, o bueno, actores, humoristas que terminan siendo presidentes de un país y encarando una guerra, defendiendo, yo qué sé. Zelensky no está desde que empezó la guerra, está de antes, ¿no? Y hay más. Entonces, eso habla de la frivolización del tema. Entonces, veo que a veces caemos en eso e interesa más el chimento, o por lo menos se vende mejor, que las cosas profundas. Y después lo otro, por supuesto, la ética también tiene que ver cómo vos llevas adelante tus acciones con transparencia, ¿o no? Entonces, si lo que tenés que estar haciendo es cuidándote que no se enteren, si lo que más te preocupa es de dónde sacó esa información el periodista y no la información en sí o el hecho que refleja esa información, ahí evidentemente estamos caminando sobre un suelo minado desde el punto de vista ético. Y hay que repasar los clásicos. La política es una cosa seria, una cosa linda de encarar, pero no puede transformarse en un manejo de marketing o de influir sobre los sentires. No, tiene que tener mucho, por supuesto, de afecto, pero mucho también de razón. Ahora, más allá de esta cuestión del marketing, la indiferencia, la frivolidad, mencionabas ahora, la cuestión de los periodistas y sus fuentes, pero hay mucho más, ¿no?, que se ha dicho en relación a la ética y la transparencia y la corrupción en este gobierno. ¿Cuál es tu evaluación? Y que deja muchas dudas. A ver, ¿qué quiero decir? La tónica es, no hay asuntos que terminen de cerrarse. O dicho de otra forma, hay muchos asuntos que no terminan de cerrarse. Al contrario, cuando más tira la piolita, más duda. Y me parece que se pierde la oportunidad maravillosa de decir, bueno, esto fue así, 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 y ya está. No. Sí, si pasó eso, bueno, que se vaya el ministro, que se vaya el otro ministro, que se vaya el responsable de comunicación de presidencia, pero no pasó nada. ¿No? O sea, no terminan de plantear una verdad. Nunca se cierra. Sentí que nunca se cierra. Nunca se cuenta el panorama completo de las cosas que sucedieron, por Nunca ejemplo. se cuenta el panorama completo. Y no estoy atribuyendo intención, no quiero decir que por tal y tal cosa fulano es corrupto, no. Es una especie de obsesión en ocultar notas y datos y... Pero perdón, y ¿no hay mala intención cuando, por ejemplo, se no estoy atribuyendo intención. Cuando se destruyen documentos que se deberían de presentar en la justicia? Ahí tenés un caso concreto de una intencionalidad jodida. Y ojalá la justicia termine de resolverlo. Pero lo que quiero decir es que yo no quiero instalar y generalizar que todo se hace porque todo te mueve la mala intención. Es subestimar al ciudadano, subestimar al resto de la fuerza política, decir, yo estoy acá
y hago lo que me parece que tengo que hacer y después informo lo que quiero. Entonces ahí lo que se hace es generar un manto de dudas sobre casi todos los temas que le hace mucho daño al sistema. Yo lo dije en su momento, cuando el tema Tessiano, el principal dañado era la institución presidencia de la República, porque la perforaste, la contaminaste, dejaste que se te instalara eso, lo que es un análisis es tremendo que te pase eso, ¿no? Yo creo que a nadie le gustó que pasara, pero el tema es, por no decir las cosas por su nombre o por no tener la humildad de decir, capaz que este tiene razón, capaz que el otro tiene razón. Hasta un ministro del Interior advirtió, ¿no? Y se lo subestimó. ¿Qué pasa cuando se habla de esto de hablar o no para la totalidad de la población o para la mitad? Porque hiciste referencia en tu discurso, ¿no? De que hay que hablarle justamente a todos los uruguayos y las uruguayas. Y gobernar para todo. Porque yo creo que este gobierno, una de las cosas que hizo es, nosotros ganamos, vinimos, nos instalamos y ahora gobernamos. Ustedes aguanten ahí, siéntense en el cordón de la vereda y esperen. ¿Gobernó para la mitad? Y sí, claro. A ver, es muy grotesco decirlo así como yo lo estoy diciendo, ¿no? Pero cuando tú prescindes o no te mueve la necesidad de acordar algo con el otro, es porque ya decidiste. A ver, a nosotros nos pasó y la tentación estuvo de que si vos tenés los 50 votos en el Parlamento, con eso gobernás. Pero hay cosas que precisas algo más de 50, por ejemplo, para los organismos de Contralor. Este gobierno no movió un dedo para que eso ocurriera. Primer vez desde la salida de la dictadura que el gobierno, que es mano en esto, el presidente es mano, de convocar para resolver el tema Fiscalía, Corte Electoral, Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso. Hay precisas mayorías especiales. O sea, y hubo problemas también a la interna de la coalición para poder llevar eso a la discusión con la oposición, ¿no? Hay problemas siempre, nunca eso es fácil, siempre es complicado. Ahora, tenés que demostrar voluntad. Acá no. Ganamos, triunfamos, ustedes perdieron. Entonces ahora esperen. Y eso es un poco la lógica. Y es una lógica brava. Eso no lo hizo el Frente Amplio, porque decías, estuvo la tentación. No. Estuvo la tentación, en algún momento caímos en ese error, pero no era la tónica permanente. Y es una tentación que siempre está. A ver, ya digo, desde la salida de la dictadura se lograron acuerdos para un montón de cosas. Y no necesariamente estamos hablando de generar política de Estado, no, es tener hasta la gestualidad. Escuchar a un presidente de la República en la última rendición de cuentas en el Parlamento hablar de su partido y su coalición y no salirse de ahí y no tirar siquiera una señal hacia la oposición, que no son 10 partidos, de decir sobre estos temas deberíamos profundizar, habla de una convicción. Es una convicción, es ideológico, fuertemente ideológico. Pues yo lo viví en Canelones. El actual presidente era diputado del departamento y tenía su bancada en los ediles. El Partido Nacional tenía 2 bancadas, la de Alianza y la de herrerismo. Jamás, por buena que fuera el proyecto, jamás acompañó nada. Su filosofía era siempre no. E incluso cuando estuvimos a punto de acordar, hacer un acuerdo casi de unanimidad en la Junta Departamental, llegaba la orden, no. ¿Por qué? Porque está convencido de que con su gente se gobierna. Y así funciona. La vez, a ver, es histórico, ¿no? Cuando los legisladores del Partido Nacional, ediles, iban a votar en Canelones, un fideicomiso, que es, para las tareas que tiene un gobierno nacional, es nada. Tuvo que el mismo presidente intervenir y decir, qué esperanza. Es su forma de entender la realidad, que no es antidemocrático, no estoy diciendo eso, pero es una concepción donde yo gané, el que gana se lleva todo y el resto espera. Yo estoy convencido de que es un error, una desviación que a la larga es como un boomerang. Y lo peor es que genera en las instituciones muchas veces cierto descrédito. Yamandú, metiéndonos en algunos de los temas que van a estar sobre la mesa en esta campaña, uno de ellos es sin duda el tema seguridad. Ajá. La situación es muy distinta si comparamos con 5 años atrás. Estamos mejor para el gobierno, estamos peor para la oposición, pero ¿cuál tiene que ser el encare, si tomamos como partida lo que hizo el Frente Amplio en su última administración?
Lo primero es que primero la seguridad es un derecho humano. Si no entendemos eso de arranque y decir, y a veces nos dicen vamos a hablar de seguridad, pero no, preferimos hablar de convivencia, no, hablar de seguridad. Convivencia también, pero nos cuesta. A la izquierda occidental el tema de seguridad es como, no, primero hablar de las cosas por su nombre. Vos dijiste en tus discursos, decime si me equivoco, el que las hace las paga, algo así dijiste. Venga de donde venga. Venga de donde venga. Arriba, de abajo, del medio, de todos lados. No es porque está acá en este lugar de la sociedad, bueno, ese capaz que... No. Digo, la gente en eso lo tiene clarísimo. Es decir, tenés normas de convivencia que si la violentás, tenés que sufrir un castigo y eso es historia y es parte esencial de nuestro funcionamiento. Ahora, no es un tema solo de seguridad, también un tema de justicia. Y la justicia tiene que ser accesible. Lo que estoy diciendo es que, no sé si es tan accesible, ¿no? Si tenés alguna dificultad, andá a buscar un defensor de oficio, que son 3, son pocos, y andan con un escarbadiente, porque laburan muchísimo, tienen un montón de casos. En cambio, si vos tenés los recursos, capaz que tenés otra forma de defenderte. Por ejemplo, ¿no? O que el Poder Judicial no tenga los recursos suficientes, o que el sistema político se meta en la autonomía técnica de Fiscalía y le empieza a criticar. Si el fallo te sirve, págate, le das para adelante. Si el fallo no te sirve, entras a hacer toda una diatriba del punto de vista. En esta administración, en este periodo, ¿sentís como una mayor imposición? Claro. Pues, a ver, porque mirá para Brasil, como fue con Moro, ¿no? Que metió en cana a Lula. O en Argentina, donde vos tenés a los jueces, tenés los jueces de este lado, los jueces de este otro, politizados, todo. Sanguinetti hablaba hace unos años y no le dimos capaz toda la importancia que tenía su concepto cuando decía la judicialización de la política. Y bueno, con el tiempo hemos visto cómo en la región se politizó la justicia también. ¿Y acá? Acá la tentación está, porque yo veo algunos senadores que están permanentemente metiendo baza en lo que hace o no hace la Fiscalía. Pero incluso haciendo uso de la ventaja de sus fueros, ¿no? Y eso habría que entrar a analizar si es para todos los fueros. No sé si es para todos. Entonces, lo que voy, bueno, vos me planteaste el tema global, ¿cómo se tiene que encarar? Se tiene que encarar como una cosa bastante más global y es complejo, y es complicado y hay que asumirlo como un tema que se vino, que cambió, que el narcotráfico se metió. Lo primero que hay que hacer es no tomar tampoco el tema con frivolidad. Y me acuerdo cuando en algún momento alguien planteó de la anterior administración que, ojo, que en Uruguay podemos terminar siendo lo que Guatemala y El Salvador. Había que escuchar a algunos políticos. Pero ¿qué está diciendo? Es el gran fracaso, que se vaya Bonomi. Toda esa cantinela irresponsable. Y creo que más que irresponsable. Porque incluso hasta se meten con el trabajo profesional de la propia policía. Entonces se armó toda una cosa. La derecha hace eso siempre, vamos a empezar por ahí. El gran caballito de batalla de la derecha ha sido en todo el occidente la seguridad. Entonces, mano dura versus esto que le dan, como cuando en la campaña de un referendo que o está con la LUC, me acuerdo perfectamente, o está con la policía o está en contra. También se me ocurriría decir que un partido está en contra de la policía. Bueno, esto lo hicieron. La derecha lo hace. Porque si no sos mano dura, estás con lo malandro, te dicen. Se gana hasta esas simplificaciones. ¿Estás con la policía o estás en contra? Así era la luz. Entonces a lo que voy es, el abordaje tiene que ser serio. Y el serio implica ir al tema de la justicia y trabajarlo bien, ir al tema de la seguridad, Ministerio del Interior, y tecnificar y profesionalizar cada vez más la policía, meterle tecnología, y por otro lado, también es trabajar en políticas sociales que te permitan resolver las cuestiones que ocurren en el territorio. ¿Por qué? Porque ¿por qué alguien cae en lo que cae? ¿Por qué pasa esto en tal y cual barrio? Y bueno, si el Estado se retiró, fuiste. Te lo va a ocupar otro. Y que tiene más potencia que los Estados, ¿no? El narcoestado tiene mucho más fuerza. Mirá Ecuador. Si el Estado se retiró, fuiste. Entonces tenés que entrar con todo el Estado, intervenir los territorios, pero con Policlínica, la NEP, el INAO. Fundamental. Y ahí entrar todo, y la policía también, la policía comunitaria, me acuerdo en Canelones fue un éxito, después se pinchó eso. Entonces, ir hacia mejores estrategias del Ministerio del Interior, ir hacia la potencialización y jerarquización de la justicia, incluso que Fiscalía y Ministerio del Interior tengan una buena relación. Yo he visto hasta ministros de hablar mal de Fiscalía. Es una cosa, si lo pensás desde el punto de vista institucional, estás pegándote un tiro en los pies. Entonces,
entremos a pensar cómo haces un abordaje bastante más integral, y bueno, ni hablemos del tema de las cárceles, ¿no? Ahora hay dos cuestiones, creo, ¿no? Cuando pensamos en esto, porque Lucas te mencionaba la gestión anterior, ¿no? La última gestión del Frente Amplio. Entonces ahí creo que por un lado hay que pensar políticas distintas respecto a la gestión anterior, aun si el panorama siguiese siendo más o menos el de la gestión, el de los últimos 5 años del Frente Amplio. Y por otro lado, el panorama objetivamente no es el mismo, ¿no? Tenemos la situación del narco que ha empeorado. Entonces, ¿qué cambios hay que plantear ahí? Porque la discusión esta así de represión, política social, la tenemos sobre la mesa desde No hace es una tiempo. cosa la otra, es el tema de fondo. Pero ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que cambiar? O sea, ¿el FA tiene que cambiar algo? ¿Qué? Y si tú hiciste, a ver, yo creo que cualquier partido político que va haciendo las cosas y ve que la situación va cambiando, vos tenés que también cambiar. Es por el lado que yo te decía, intervenciones, capaz que lo que hay que hacer es ir más a aquel ejemplo del Plan 7 Zonas, donde vos intervenís un territorio desde todos los espacios del Estado. Evidentemente siempre nos planteamos que el INR o las cárceles no tenían que estar en la órbita del Ministerio del Interior, lo dijimos, ¿y? O sea, no es que nosotros no pensáramos en su momento lo que había que hacer. Sí, lo pensamos, pero no nos dio el tiempo, o no nos dio la fuerza, o no nos dio, anda a saber qué. Entonces yo creo que hay que ser bastante más audaz hoy, e incluso la coordinación con la región tiene que ser mucho más eficiente, ¿no? Porque hoy no es un tema acá nomás. Lo otro es, por ejemplo, nosotros habíamos empezado a tener sistemas de control de lo que es el transporte de camiones en las rutas, ¿no? El CITRAC. Este gobierno lo desinfló. Hoy es más necesario que nunca, ¿no? Porque todos sabemos que salen contenedores por el puerto, o te viene por ruta, o viene por barcaza, pero por ruta está circulando, sin duda. No me olvido cuando Bonomi en su momento planteó que había que mejorar y potenciar y darle más fuerza a la policía caminera, me acuerdo. Y nos faltó un voto, que fue el voto de Darío Pérez, donde unificaba la republicana y la caminera. Yo, cuando he viajado a Brasil, va por la ruta, cuando te paran en la ruta a Brasil, no te para el de caminera. Te para un piquete que, mamita querida, ¿no? Te sorprende. Yo no sé si es eso, pero el Frente planteó cosas, no salieron, no las llevaron. Hoy da un poco de gracia ver cómo critican, o cómo los mismos que criticaban en su momento hoy no se hacen cargo. Pero entonces, a ver, si yo sé que hoy ya el país ya no es un país de paso, sino también de acopio, tengo que cambiar algunas de las cosas que hacía en su momento, ¿no? ¿Qué quiere decir país de acopio? Que en algún lado se está guardando. Uh-huh. ¿Y cuáles son nuestras estrategias de persecución o de constatación de dónde se está guardando? Yo no conozco no conozco. Lo más audaz que se le ocurrió a este gobierno fue derribar aviones. Error gravísimo desde el punto de vista táctico, además, eso te lo dicen cualquiera que entienda algo de esto, ¿no? Pero bueno, fue lo que se le ocurrió. Hoy tenés que cambiar, y no estoy pensando en este gobierno, estoy pensando en la época nuestra. Hoy hay cosas que cambiaron, tenés que hacer cosas diferentes. Tenemos que, yo soy un convencido de que la prefectura tiene que tener otro rol. No, el rol capaz que está bien, otros recursos. Ahí estaba, incluso me acuerdo que nosotros teníamos hasta la discusión, y no sé si nos sigue un poco vivo, de qué es lo que tú atacas. ¿Atacas arriba o atacas abajo? ¿Qué quiero decir? Vos tenés el macrotráfico, cuando te enterás que por el puerto de Amberes, que llegan los contenedores, o también tenés el problema del barrio. Y a veces caemos en la falsa contradicción, que es una cosa o la otra, cuando en realidad en el barrio tenés la gente que sufre directamente, porque no es solo porque hay una casa donde venden pasta base. No, te complican toda la vida del barrio. Toda la vida del barrio. No te dejan andar, si los gurises van a la escuela los molestan, si las gurisas tienen que acompañarlas de la parada porque se pone complicado. Entonces, hay un submundo ahí que depende de todo lo que pasa en el otro mundo, el más grande, el más alto. Porque ¿y dónde va a poner el foco el Frente Amplio? Tenés que poner los dos. Tenés que poner los dos. En los dos es una contradicción. Para mí es un error. ¿Y este gobierno qué es lo que ha hecho hasta ahora, entonces, según tu visión? No sé. Eso es lo más triste, que no tengo muy claro. Vamos a ser más justos, ¿no? Yo soy del departamento de Canelones.
articulo permanentemente con el jefe de policía Canelones, y ahí, de verdad, ha intervenido muchas veces de manera exitosa el jefe actual. Ahí tiene muchísimo que ver la profesionalización, el permitirle a los que están al frente, ahí estoy hablando de los profesionales, a los oficiales de policía, que hagan su trabajo sin miedo y darles autonomía de funcionamiento, ya te digo, si voy a la realidad, actúa en los barrios, la gente queda tranquila, pero vos en el fondo sabés que no se terminó de resolver el problema. Porque tampoco es llenando la cárcel de Canelones que vos resolvés esto, ¿no? Que hoy tengamos 15.000 presos no es el éxito de la política. Obviamente eso lo tenés que hacer, pero el tema es que yo no sé cuánta gente sale por día, pero la gente entra y sale, porque es lógico, y lo que estamos haciendo es complicándole cada vez más la vida a la gente, y ahí es un tema de Estado, y ahí no es solo un tema de partido. Yo creo que ahí hay que pasar las cárceles a otra órbita, generar estrategias de inserción de verdad. La cantidad de gente allá en Canelones, la mayor parte de los que están presos son jóvenes y pobres. Debe ser en todos lados, pero allá te rompe los ojos. En el 2, en el módulo 2, es una cosa terrible. Entonces vos te pensás, te imaginás, ¿no? Esta gente va a salir tal año. ¿Y qué resolviste? Aparte, salen de ahí y llegá a tu casa como puedas, ¿eh? Entonces estamos haciendo la cosa mal, ¿no? Yamandu, otro de los temas que está sobre la mesa es, por ejemplo, empleo y salario. ¿Qué políticas económicas se requieren para avanzar en estos temas? A mí me preguntan a veces qué vamos a hacer con los impuestos, cómo vamos a hacer para algunos de los planteos de política social que estamos esgrimiendo. A ver, acá hay una receta sola, ¿no? O haces crecer la economía o está en el horno. ¿Y cómo haces crecer la economía? Y bueno, y ahí hay que apuntar a vincular ciencia y tecnología, innovación también, al desarrollo, a la producción, ya. Hoy no puedes seguir dudando de si regás o si no regás en este país. No te puede pasar que porque un año venga seco vos no acumulaste el agua, porque en invierno te cae agua. Hasta el año más seco, 80-90% de lo que tiene que caer. A ver, ¿qué quiero decir? Que entre un año seco y un año que no es seco, ¿cuánta diferencia hay? Un 10% más o menos. El tema es cuándo te llueve y qué haces tú con esa agua. En el mundo ya no se discute, acá discutimos. Seguimos pensando si hay que embalsar, si no hay que embalsar. En el mundo, yo qué sé, hay lugares donde hace 5.000 años se lo resolvieron, ¿no? Nosotros seguimos dándole vuelta, dejando que el agua haga su curso y siga al mar. Y a veces hasta nos cuestionamos si está bien aprovechar esa agua, por favor. Entonces tenés que producir más alimento, porque hoy el mundo también está mirando para acá por eso, que tiene que ver con el tema de la seguridad alimentaria. Tenés que incorporar ciencia y tecnología. ¿Qué quiero decir? Si vos vas, primero es un país ganadero, ¿no? Sigo siendo un país ganadero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a apostar a los volúmenes? No, tenés que apuntar a la genética. Creo que son 4 bichos que fueron campeones mundiales ahora, en sus razas. Bueno, es eso lo que tenemos que hacer, vender genética. Pero eso hay que meter mucha cabeza. Hay que adaptar nuestra producción, por ejemplo, al cambio climático. Ya no se produce igual que antes, no podés producir igual que antes, tenés que producir distinto. Hoy tenés que pensar, para que un país crezca en su economía, si el ferrocarril que está llegando allá a Paso de los Toros no tiene que seguir a la frontera, para lo que fue siempre el comercio de tránsito en Uruguay. O sacar líneas de ferrocarril que vayan hasta el Uruguay arrocero y poder sacar el arroz también por ferrocarril. En fin, estrategias tienen que ser muchas, ciencia y tecnología tienen que estar de la mano, adaptación al cambio climático tiene que estar de la mano, y cuando digo ciencia y tecnología estoy pensando en 2, básicamente. Las tecnologías de la información, por supuesto, pero también la ciencia de la vida o la bioeconomía. Entonces, ahí no es, hay que apurar el tranco y apretar el acelerador y confiar bastante más en los científicos y vincular los científicos a las esferas de decisión, en este caso de la economía. ¿Cómo va a ser el Frente Amplio para ser compatible esto de producción, ambiente? Hablabas de cambio climático, hablabas del Uruguay ganadero, ¿no? El Frente se planteó todo eso. No, está bien por eso, pero ¿cómo va a ser? El Frente incluso planteó la transición agroecológica como concepto. Perfecto. Porque a nosotros nos pasó en Canelones. Nosotros somos el único departamento
Y en la región no conozco ninguna otra área de la región donde se haya hecho un plan de ordenamiento territorial rural. No tuvo mucho misterio, tuvo sí ruido. ¿Por qué? Porque a alguna gente le decía, bueno, esto acá no se puede hacer más. Te damos un tiempo para que hagas una transición. ¿Por qué? Porque hay que priorizar la producción familiar y no el agronegocio, en este punto. En otros lugares sí. Entonces a lo que voy es pensar en producción sin tener en cuenta la sustentabilidad. Estamos en el horno. No existe. No existe porque además el mundo no te va a comprar. Es tan simple como eso. Porque si algo faltaba, ahora te obligan. Capaz que nos viene bien. Te obliga a tener un manejo responsable de los recursos naturales. O sea que vamos a suponer que lo único que nos mueva es la necesidad de vender al exterior. Ni eso vas a tener. No vamos a exportar solo materia prima. No, tenés que exportar materia prima, pero con condiciones que te la lleven. A ver, ¿qué quiero decir? Productor ganadero en este país muy potente. Tiene registrado cada arbolito nativo que tiene y cada arbolito de los otros que no son nativos, y a su vez tiene que tener un plan de forestación, y con eso él sale a vender bastante mejor que el resto. ¿Por qué? Porque el mundo te establece, creo que es ESG en inglés, donde sustentabilidad, compromiso social y gobernabilidad o compromiso están en la tapa. Incluso hasta los bancos te hablan de eso. O sea, cuando tienen que apoyar un proyecto, una de las cosas que te miren es si vos cómo te estás portando con el medio ambiente. O sea que, pero eso no quiere decir, porque después hay una tendencia que es medio del naturalismo, deja todo como está. Sí, claro, si a vos te va bien, está bárbaro, ¿no? Pero ¿por qué no pensar estrategias de mejor utilización? El Frente Amplio en el gobierno resolvió y hizo una ley de suelo, de manejo de suelo. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. También tenemos que reglamentar una ley de riego que se votó y nunca se llevó a cabo. Y en este país, si no tenés pensado eso, si no resolvés bien eso, bueno, nos tuvo que explotar el tema del agua potable para que nos diéramos cuenta de la importancia de eso, ¿no? Que fue tan discutida también. ¿Cuál dices tú? La ley de riego. Y claro, pero se terminó. Se terminó. Preguntale a un chacarero que se quedó sin producción. No, mirá que estamos discutiendo en la reglamentación. ¿Sabes qué? Primero, se tiene que ir a vivir al pueblo o a la ciudad, porque la quedó, pero no tenía la fuerza, no tenía la energía para meter una bomba, para sacar agua. Nosotros lo que hicimos, regalamos, de verdad, le dimos a los productores 100 dispositivos donde tenés un panel solar, una bomba, para que puedan sacar agua limpia para darle de tomar a sus animales. Tan simple como eso, no sale $1.000, creo que sale. ¿Y ahí qué hicimos? ¿Una revolución? No. Le metiste cabeza y le metiste recursos que son unos cuantos, no es una cosa descomunal, al productor que no tiene la posibilidad de hacer un pozo de 60 metros para abajo, o de tener un embalse propio, o de sacar agua del arroyo con una bomba potente, porque no tenés cómo pagar la energía. Entonces, o resolvemos soluciones de carácter colectivo, como por ejemplo embalses prediales, donde la gente pueda producir y sacar agua y tener agua para su producción, o vamos a seguir haciendo siempre lo mismo y los que se van a enriquecer van a hacer siempre lo mismo, porque forestación va a seguir habiendo, celulosa va a seguir habiendo, ganado va a seguir habiendo. Ahora, ¿quiénes van a poder echar mano a eso? Y los contás con los de la mano. Hoy, por ejemplo, en medio de la sequía, las experiencias de gente que tenía acceso al agua porque tenía riego es de 10-1. Uh-huh. Yo no puedo dejar tirado a los que menos tienen porque no tengo políticas de Estado. Llamando justamente, hablando de los que menos tienen y de meterle cabeza, como vos decías recién, en tu discurso pusiste el énfasis en blindar infancia y adolescencia, una de las grandes problemáticas que tenemos en cuanto a pobreza. Bueno, ¿cómo es que piensan lograr este objetivo? Sobre todo pensando que muchos especialistas dicen que no va a haber mucho margen de maniobra como para políticas sociales, en este caso para esta franja etaria, para los chiquilines. ¿De dónde van a salir los recursos, no? Como para implementar políticas sociales. Los recursos salen todos del mismo lado. Salen de tu economía. Cuando decimos que la economía tiene que crecer un 3% anual, es porque tenés que llevar adelante un montón de estas cosas. Mejorar tu seguridad, mejorar la educación y también políticas sociales potentes. Yo creo que eso, los recursos tienen que van a salir del mismo lado. El tema es usarlos bien, ¿no? Y no pisarnos los callos. Yo que trabajé 20 años en la Intendencia de Canelones, me topaba con instituciones del Estado y trabajábamos sobre el mismo público en lo que nunca coordinamos nada. Eso fue histórico.
incluso el proyecto de Cristina Lustenberg, la gran novedad del proyecto de Cristina es la articulación. No tiene mucho más misterio. Cuando vos lees la ley, es articulación, 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 y bien gastar los recursos. La OPP, en la época del gobierno del Frente, hizo un análisis de todos los programas y planes y todo lo que había, y en algunos temas eran cientos y cientos de planes y programas que seguían todos vigentes sobre un mismo tema. Entonces ahí la racionalización de los recursos creo que es fundamental. Pasó a nivel tributario, ¿no? Cuando este país en un momento determinado, allá por el 2007, resolvió simplificar el sistema tributario y bajó la cantidad de impuestos, no porque se cobraba menos, sino que se bajó y se simplificó, ahí se apuntó a una racionalización y mejor gastar las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salen los recursos? Del mismo lado que siempre. Son los recursos Pero del se va Estado. a sacar de un lado para poner en otro, porque entonces, ¿cómo es que lo van a hacer? Y por supuesto, eso hay que ¿Y de hacerlo. dónde se puede sacar entonces? Y de la misma bolsa que sale el resto de las cosas. Acá tenés un presupuesto, tenés una recaudación, tenés que recaudar más. Pero no todo sale de la misma bolsa, digo, justamente depende si uno cobra determinados impuestos, a qué sectores apuesta. Por eso, ¿cómo haces para cobrar más? Hacer crecer la economía. No es una cosa o la otra, tienen que ir juntos. Si no, no va a haber cambios impositivos. No, lo que tenés que hacer es crecer la torta. Porque cambio impositivo quiere decir, con la misma torta le da un pedazo más a este que a este otro, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer crecer esa torta para que la política sea más eficiente. Igual con lo que tenemos. A ver, yo no estuve en el gobierno de Mónaco, Canelones. Y sin embargo en Canelones un día resolvimos llevar adelante un programa que se llamaba Canelones Crece Contigo. Después terminó siendo Uruguay Crece Contigo, que incluso lo tomamos modelo chileno. Teníamos un plan que es 1000 días de igualdad, donde vos tomás los primeros 1000 días del niño. No nos fundimos. Sin embargo, los sectores de la sociedad más tirados o que estaban más rezagados, por lo menos ese tema lo resolvieron un poco mejor. Lo que quiero decir que no es un imposible, y si estamos en esto de la política, y si somos optimistas, y además, si somos de izquierda, hay que redireccionar los recursos de manera tal que lleguen y sean efectivos los recursos. O por lo menos que tus políticas sean efectivas. Lo que quiero decir es que por algo el Frente quiere de nuevo ganar el gobierno. No estamos planteando en el programa, no aparece ningún cambio estrafalario desde el punto de vista de la recaudación, pero lo que sí es cierto que si tú no logras sostener la economía, hacerla crecer, si tú no logras ser eficiente en tus políticas, vos sabés que no sé si se gasta poco en políticas sociales, yo creo que se gasta muy mal. Digo, porque a nosotros nos pasa. Entonces, yo puse dos ejemplos de Canelones. Se puede, y por ejemplo, una de las cosas que ocurrió ahora es, yo siempre dije, hay que hacer crecer el plan CAIF, hay que ampliarlo. Bien, una de las cosas que ocurrió, que ahora hay unos CAIF y no tienen actividad, porque no tienen recursos, incluso creo que hasta desde el punto de vista territorial están mal distribuidos. Hay que meter mano en el tema de la educación, por supuesto. Está bien que cuando termina el CAIF, porque en realidad a veces nos olvidamos que la F de CAIF es familia. Infancia, familia. ¿No será que los clubes de niños tienen que acompañar este crecimiento del plan CAIF? Porque la escuela no lo está pudiendo resolver, porque mis hijos van a una escuela pública. Uh-huh. La maestra, la directora, en una escuela con 900 gurises, difícil que pueda hacer un seguimiento familiar. Entonces, ahí tenés los clubes de niños. Hay políticas, por ejemplo, este gobierno abandonó muchas políticas para jóvenes que no eran tan costosas y que utilizaban a las intendencias como pistas de aterrizaje. Entonces creo que hay que ser creativo. Tenemos gente, no somos un país tan grande, no son tantos. Acá hay 30.000 niños que son el objetivo central hoy, que son los niños que están en la pobreza. Hagamos número, se puede. Cerramos con esto, Yamandu Orsi. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada que perder.